Bienvenidos a tu conexión espiritual. Hoy estamos muy, pero muy contentos de tener una vez más en el programa a Edgar Duque. Edgar es creador del programa Evolución Conciencia para el Desarrollo Humano Integral, Cosmos Tao, que establece entre sus prioridades el facilitar canales que permiten el acercamiento y comprensión del cambio de paradigmas que enfrenta el nuevo siglo y que nos lleva a dar un paso hacia adelante en la escala de evolución de la conciencia. Edgar es reconocido como conferencista en el despertar de la conciencia y estamos muy contentos de darte una cálida bienvenida y gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Muchas gracias, Perla e Indira y los que están aquí en el equipo de apoyo. También para mí es un gran placer poderme encontrar nuevamente aquí compartiendo de una manera tan placentera y constructiva. Edgar, hoy vamos a tocar un tema realmente profundo y especial. Ajá. Una de las cosas que todos estamos tratando de adaptarnos, acoplarnos, entender, Sí. es la conciencia. Y escuchamos tantas cosas sobre la conciencia, sobre la profundidad que algunos de nosotros pensamos que nunca llegamos, pero ahora tú le estás dando un vuelco para que despertemos en cuanto a la conciencia en las relaciones familiares. Así es, sí. ¿Tú nos podrías hablar un poquitico cómo te surgió esto o por qué la necesidad de unir la conciencia con algo tan enorme como las relaciones familiares? Ajá. Pues yo creo que todo esto y los que vamos en este camino siempre nos surge es precisamente del vivir la propia experiencia de las dudas, las inquietudes y el resolver una serie de preguntas que son muy naturales para cada uno de nosotros como seres humanos, como quién soy yo y cuál es el propósito de mi vida, ¿no? Sino que esa respuesta se nos va diluyendo un poco en función de la sociedad en la cual nos encontramos y que de una u otra manera siempre ha tenido más un enfoque material, de desarrollo material, y nos hemos olvidado un poco de la integralidad que somos en términos creativos, sexuales, emocionales, intelectuales y obviamente el componente material. En ese sentido, pues en mi camino, que ya más o menos, por lo menos conscientemente desde donde lo he ido haciendo, llevo unos 35 años explorando y en ese sentido pues una de las, digamos que las líneas, ejes, el centro ha sido ser conscientes. Entonces ese ser conscientes a donde me ha llevado un poco a indagar, a investigar, y en esa indagación, esa investigación, pues recogiendo muchos de los mitos que se manejan desde diferentes culturas, hemos logrado, o por lo menos en mi caso, he tratado de agruparlo todo en el concepto de conciencia, pero igual, eso fue en mi caso personal. En el camino me voy dando cuenta que todos estamos como también en lo mismo, haciendo el reconocimiento de la conciencia que le hemos colocado también diferentes nombres, ¿no? Podemos decir que también es el equivalente a Dios o la gran mente universal y muchos otros nombres que se le colocan a esa conciencia. En ese sentido, esa conciencia y recogiendo el nuevo mito contemporáneo del Big Bang, entonces se dice que antes estaba el todo y la nada y ocupaban como, estaban en el mismo espacio, pero también a su vez no tenían ningún espacio. Y ese todo y esa nada, pues en algún momento, pues llamémoslo la conciencia, decide autorreconocerse y al autorreconocerse lo hace con un propósito. Y aquí es muy importante tener en cuenta este concepto de propósito porque es la finalidad por la cual aparece el mito como tal de la conciencia. Entonces, esa conciencia desea autorreconocerse y autorreconocerse en múltiples posibilidades y este concepto de posibilidades es el que se recoge desde la misma física cuántica, que más adelante de pronto lo podemos ver un poco mejor. Y en ese sentido surge todo el proceso evolutivo del universo y entre esas nos encontramos nosotros como seres humanos. Y ya como seres humanos, digamos que un poco para aterrizarlo en el tema que hoy vamos a trabajar, lo aterrizamos en función de la familia. ¿Sí? Entonces podríamos decir que la familia como tal
tiene un propósito para la conciencia. Y ese propósito para la conciencia es que fluya el amor. Entonces, por eso estamos hablando en esta conferencia del amor, de la conciencia en función de las relaciones familiares. Y muchas veces nosotros no comprendemos cuál es el papel que está jugando la familia como tal y el compromiso que tiene esa familia en ese retorno a casa, en el retorno a la conciencia. Ahora, para todos los que están con nosotros en estos momentos, Sí. yo me imagino que habrá más de uno que estará diciendo, bueno, pero mi familia, ¿cómo es que yo nací en esta? Ajá. Hay otras personas que estarán diciendo, estoy totalmente de acuerdo, no hubiera escogido otra familia sino la que tengo. Hay tantos diferentes grados de Sí. cómo uno siente sobre su familia. ¿Tú nos podrías hablar un poquitico sobre eso? ¿Cuál es nuestro rol verdadero? Claro ¿Cómo que sí. saberlo? Hoy estamos hablando mucho del desdoblamiento del tiempo. Digamos que un poco también podríamos traducirlo en términos de el desdoblamiento de la conciencia. Es decir, que en la medida que la conciencia va asumiendo otros niveles, en el caso nuestro, y tomémoslo un poco con el referente de los chakras, para los que conocen el tema de los chakras, o de niveles de conciencia para otras personas, hay unos niveles que son de una altísima vibración, que no tienen tanto que ver con el concepto de materia, pero que se van bajando hasta un nivel que se va aglutinando la energía, se va densificando y vemos el concepto de materia. Para nosotros desde acá, desde el planeta Tierra, todos los sentidos que tenemos incorporados en el cuerpo físico están diseñados para recibir y enviar información, y esa información tiene que ver con el manejo de la física cuántica de las partículas, que para unos casos se comportará como onda y para otros casos se comportará como partícula. Cuando lo tenemos como onda será información y cuando lo tenemos como partícula será materia como tal. En el caso de nosotros como familias, el propósito de la familia como tal es resolver una serie de conflictos de adaptación al entorno en que nos encontramos, a la realidad que nosotros percibimos. Pero esa realidad que nosotros percibimos va y viene, hay un doble juego, donde nosotros construimos la realidad y la realidad nos hace construirnos a nosotros. Desde ahí, nosotros cuando entramos, desde ese nivel altísimo de vibración de frecuencia, ahí éramos más conscientes de lo que somos cuando nos materializamos en el cuerpo físico. Pero dejamos una parte de nuestra conciencia en ese nivel de alta vibración. Es decir, que cuando nos comunicamos con nuestro propio yo, que es un poco más consciente, ascendemos en vibración, nos comunicamos con él y él no tiene una relación tan directa con el tiempo como es lineal como la tenemos nosotros. Entonces, desde ahí, cada uno de nosotros escogimos a conciencia y en ese amor inmenso de la conciencia resolver una serie de conflictos, para lo cual decidimos encarnar, incorporarnos en este medio material a través de un padre, de una madre, de una condición cultural, de una condición socioeconómica, y que en ese momento que lo escogimos desde el amor, es decir, que allí no había los conflictos que nosotros tenemos hoy día en la materia. Vamos descendiendo en nivel de vibración, nos incorporamos en el cuerpo físico, eso lo hacemos a través de la fusión del óvulo con el espermatozoide, y allí empezamos a recoger el legado que nosotros tenemos que resolver, ¿sí? Y ahí es donde entramos también en una familia, y al entrar en la familia, esa familia como tal trae un árbol genealógico que viene por dos vertientes, una masculina y una femenina, papá y mamá, y desde esas dos vertientes hay muchas cosas por resolver que no se han resuelto. Por allá bíblicamente nos dicen, ¿no?, que lo que hagamos hoy va a ser, tener sus repercusiones hasta 4 generaciones adelante. ¿Y cómo reconocemos estos ciclos repetitivos de nuestros ancestros? ¿Cómo podemos trabajarlo para podernos liberar realmente y poder salvar, o sea, a otras generaciones, como nos dicen? Tal cual, sí. Digamos que al nosotros estar acá incorporados, empezamos a tratar de ser conscientes. La primera etapa de nuestra vida, hasta los 7 o 8 años, al contrario, es todo un proceso de adaptación. Ese proceso de adaptación nos hace olvidar la conciencia y después de los 7 u 8 años empezamos a vivir repetitivamente ciclos que vienen desde inclusive un año antes de que papá y mamá se encontraran.
Esto lo podemos ver desde la psicogenealogía, desde las constelaciones familiares, desde el rebirthing o el renacimiento. Hay muchas terapias que aportan en ese sentido. Entonces, pues digamos que un poco acá lo que queremos es trabajar la esencia, y es que hay un retorno a casa. Ese retorno a casa está en función de unas leyes que son de la conciencia, y esas leyes de la conciencia podemos ir haciéndonos conscientes desde muchísimas técnicas, terapias, metodologías. Ya las mencioné, por lo menos con las que yo trabajo, son los elementos de las constelaciones familiares, la psicogenealogía, la descodificación biológica de la enfermedad o la bioneuroemoción, y hay muchas otras que también nos acompañan en este camino. Ahora, para alguien que no tenga mucha experiencia, vamos a decir, y sabemos, porque en otra entrevista maravillosa que tuvimos contigo, hablamos de ciertas capas, sí, que vamos a la densidad, como acabas de explicar. ¿Cómo puede la conciencia en las relaciones familiares apoyarnos para que de verdad y no a medias podamos realmente entrar en ese momento para empezar un camino hacia la eliminación de la densidad? Bueno, cada uno de nosotros tenemos una misión, un propósito. Y digamos que en eso nos identificamos mucho más de manera individual. Hoy ya, pues a raíz de los trabajos que se han hecho por parte de Alejandro Jodorowsky, de Bert Hellinger y de muchos más, nos damos cuenta que hay un compromiso que no solamente es el individual, sino también el colectivo, es decir, hay otro nivel de conciencia que es un poco más colectivo, y desde ahí, pues, tenemos que asumir un propósito que se ha generado desde muchas generaciones atrás, y es ser conscientes. En términos prácticos, lo decíamos de pronto desde la vez pasada, yo trabajo fundamentalmente con la metáfora de los 4 elementos, ¿sí? Y los voy a mencionar en orden de densidad. Primero sería el fuego, y siempre hablamos del fuego como el fuego transformador o el fuego creador, y pues en la naturaleza lo vemos que así se comporta. Cada vez que hay la participación del elemento fuego, hay una transformación como tal. De hecho, también en el cuerpo físico, cuando tenemos una fiebre como tal, esa fiebre nos está indicando que hay un proceso de transformación interno. Ya no somos los mismos que éramos antes de la fiebre a después de que pasan las fiebres. Y en los niños mucho más todavía. Es un proceso de madurez. Después viene otro elemento, que es el elemento aire. Y ese elemento aire está muy relacionado con nuestra parte mental e intelectual y nuestras creencias. Y es un elemento un poco más denso. Pasamos después al elemento agua, que sería la relación muy directa con las emociones. ¿Cómo me relaciono yo con los otros? La única forma de yo sentir una emoción es cómo me relaciono con mi entorno, y en el entorno se encuentran los otros. Ahí tenemos las relaciones de familia como tal. Y vendría el otro elemento que es totalmente denso, que sería el elemento tierra, y es todo aquello que tiene que ver con el sustento del cuerpo físico. ¿Sí? Tenemos que trabajar, tenemos que alimentar el cuerpo, tenemos que darle seguridad, reproducirnos. Ahora, si nos paramos en el elemento tierra, que es uno de los más densos, desde ahí podemos dimensionar nuestra vida, pero nos vamos a quedar en un nivel de vibración muy pesado, y para eso necesitaremos manejar una energía que es muy densa y nos generará cansancio. Allí está el miedo, están las angustias, están los temores, las dificultades a nivel de territorio, y en las familias vemos como todo ese tipo de situaciones, y un poco también uniéndolo con la pregunta que me hacía Indira, ¿sí? En la cotidianidad, ¿cómo logramos identificar que hay situaciones que no son conflictivas? Claro, si yo no estoy logrando mantener mi cuerpo físico, si las relaciones que yo establezco con los otros son más desde la angustia, el miedo, la desesperación, o el miedo al abandono, o el miedo a que no me quieran, ahí hay un conflicto por resolver. En términos materiales también, si hay enfermedades, vemos que nace un niño y desde el mismo movimiento del nacimiento ya está su cuerpo físico expresando que hay unos conflictos por resolver, o sea, su cuerpo físico como tal está generando unas posibilidades de adaptación a un medio en el cual, desde su concepto, desde sus creencias, que no son las de él, sino las que ha heredado,
concibe que el ambiente puede ser un poco tenso o algo perturbado y su cuerpo físico se expresa de esa manera a través de la enfermedad. Entonces hay muchas formas de verlo. Ahora, si subimos un poco más el nivel de vibración, nos vamos al elemento agua, que sería entonces cómo me relaciono con los otros, y si no me estoy relacionando desde el miedo, me estoy relacionando o aproximando al amor. En ese sentido, el amor como tal, su característica es que no juzga, ¿sí? Y al no juzgar, yo no estoy poniendo mi ojo de observador para transformar la realidad de acuerdo a unos conflictos que yo he vivido. Por el contrario, trato de ver la realidad o de ver el universo de una manera más complementaria. Estoy tratando de salir de la polaridad, eso sería el amor, y el amor de la conciencia como tal. En las relaciones familiares, entonces, por ejemplo, cometemos errores muy a menudo que no son conscientes, son muy inconscientes y que son lo que vamos recogiendo, por ejemplo, como excluir a miembros de nuestra familia. Excluimos a la persona que no tiene un comportamiento igual al de toda la familia. Por ejemplo, todos fueron abogados en la familia, hay una herencia de abogados y se quiere que las generaciones que vengan recojan el negocio como abogados también y se conviertan en eso. Quizás para ese desarrollo de conciencia y para ese proceso evolutivo, una persona que nazca ahí de pronto quiere ser artista, pero es mal visto a los ojos de esa conciencia primaria. Pero a los ojos de la conciencia más amplia, que es la conciencia familiar, necesita de la diversidad, necesita ampliarse, ¿sí? E incluir a los que sean excluidos. Entonces, excluimos al que se dedicó a ser artista dentro de la familia de abogados, pero la conciencia quiere que se incluya. Entonces, generación tras generación van a aparecer personas que es lo que nosotros llamamos como las ovejas negras o las que no corresponden a esa vibración de conciencia. Igual en términos ideológicos, en términos de comportamiento o de género en la sexualidad, excluimos a los que no son del mismo partido político que tradicionalmente de pronto hemos sido, de pronto que hay una persona que nace dentro del árbol familiar con un comportamiento desde la sexualidad diferente, lo que llamamos nosotros como homosexuales o gays, y en ese sentido, pues la conciencia lo que está diciendo es, venga, ustedes han excluido a muchos dentro de este sistema familiar, desde el amor que yo quiero que ustedes se incorporen, necesitamos incluir a esta persona. Aquí voy a decir algo que es muy drástico y que de pronto nos tiene que ayudar un poco a transformar nuestros niveles de conciencia. Por ejemplo, estamos enseñados a juzgar muchísimo al asesino con relación a la víctima. En el amor de la conciencia, el asesino y la víctima tienen el mismo nivel. Tienen la misma responsabilidad, corresponsabilidad con la conciencia de hacerse reconocer. Y desde allí, Bert Hellinger mismo plantea que en el momento en que la familia de la víctima incorpore a esa imagen del asesino como parte de su familia, brillará allí el amor. O sea, ya hay un excluido menos y hay otro tipo de relacionamientos, porque si no, generación tras generación seguirá repitiendo el rol de la víctima y el del asesino. Ok, disculpe. No, una vez reconocido, entonces, todos los ciclos repetitivos de generaciones pasadas, pues en este sentido, entonces así podemos devolver las cargas que no nos corresponden, ¿cierto? Tal cual. Aparte, ¿qué otras sugerencias nos puede ayudar a limpiar toda esta...? Digamos que, por lo menos desde el proceso en que yo me he involucrado, he descubierto que el amor como tal, el verdadero amor que yo he podido sentir, lo he sentido cuando veo la historia de mi árbol genealógico en función de mis hijos. Y es cuando más me he preocupado por tratar de resolver con responsabilidad lo que a mí me corresponde, no desde la culpa, sino desde la responsabilidad, es decir, tomando acción para transformar mi vida, y sé que al transformar mi vida es probable que esté liberando a mis hijos de las cargas que no les corresponden. La responsabilidad es muy subjetiva. Eso es lo que yo me he dado cuenta, porque depende de tus recuerdos y de la forma en que manipulaste la información a tu conveniencia. Sí. Entonces, ¿cómo se rompe eso para que uno de verdad pueda ser responsables de sus actos, parar el ciclo repetitivo y ofrecerle un mejor futuro, no solamente para uno mismo, para las generaciones?
este tipo de conferencias precisamente va enfocado en ese sentido. O sea, cuando hablamos del amor, de la conciencia en las relaciones familiares, de una u otra manera estamos tratando de comprender una serie de parámetros que son los que nos permiten hablar de familias, hablar de conciencia, hablar de amor. En ese sentido, la responsabilidad está muy ligada a esos tres elementos. ¿Sí? Cuando yo comprendo que hay tres leyes fundamentales, por lo menos en lo que más hemos avanzado en conciencia familiar y sistémica, que una es el orden como tal, o sea, el universo tiene un orden. Dos, que todos tenemos el mismo derecho a pertenecer dentro de los sistemas, vivos o muertos. Y tres, que hay una ley de dar y recibir. En el momento que yo comprendo esas tres leyes, me doy cuenta también que tengo una responsabilidad, y ya la responsabilidad no queda en abstracto, queda en función de cómo está esa relación con la conciencia del amor. Entonces, ahí, si yo miro a las generaciones que vienen, pues yo trato de ubicarme en el orden que a mí me corresponde. Y cuando hablo del orden, por ejemplo, está papá, está mamá y están los hijos, y los hijos en el orden de nacimiento. Y cuando hablo de los hijos, no son solamente los hijos que nacieron y están vivos. También corresponde a ese orden los abortos, las pérdidas y los que de pronto han fallecido. Y en el orden cronológico en que hicieron presencia en este plano. En ese sentido, si yo estoy excluyendo, por ejemplo, a las personas que abortamos, a los seres que abortamos, perdón, allí no estoy ya jugando con una ley que es la ley de todos tenemos derecho a pertenecer. Entonces, por un lado, estoy irrumpiendo el orden como tal y estoy irrumpiendo también la pertenencia. Y así como tal, ahí de entradita también el derecho a dar y recibir también se ve vulnerado. Entonces estoy atentando contra las tres. Si yo ubico, le doy un lugar a cada uno de los miembros que corresponden a ese orden familiar, acepto y le doy un lugar en mi corazón a los seres que aborté, ya empiezo a darle orden. Y ya las generaciones que vienen no tendrán que pasar por lo mismo. Es decir, ese que estuvo abortado unas generaciones atrás no tendrá que seguirse manifestando para que lo tengamos en cuenta. También, si ya yo le doy el lugar, le estoy diciendo, usted puede pertenecer y pertenece en este orden. Si fue el primero, si fue el segundo, si fue el quinto, si fue el séptimo, le corresponde un lugar. Vemos mucho que en las familias, por ejemplo, el menor de 6 hermanos es el consentido por todos y termina junto con papá o mamá tomando las decisiones por toda la familia. Se irrumpió el orden, se le quitó la fuerza a los mayores, ¿sí? Y después vemos como en la relación de la vida cotidiana, esa fuerza que se le quitó por parte del hermano menor, termina ese hermano menor de pronto manteniendo, sosteniendo la familia y los otros no pueden avanzar económicamente. ¿Por qué? Porque hay uno que está concentrando toda esa fuerza, toda esa energía. Y esa energía no es la fuerza de él, es la fuerza de la conciencia como tal de ese grupo familiar. Cuando él suelta y le entrega a cada uno, ya todos podemos avanzar o todos podrán avanzar en términos económicos. Y si cada uno ocupa su lugar y cada uno también acepta que hay otros que pueden pertenecer allí, pues igual se restablecen esos órdenes. Allí, si lo vemos en este sentido, pues yo creo que claramente la responsabilidad no se diluye de una manera subjetiva, sino que se comporta ya de una manera más palpable en la vida, en las relaciones cotidianas. Ahora, una pregunta que vamos a trazar, ir hacia atrás en la entrevista, cuando hablaste de las víctimas y los victimarios. Sí. Estamos hablando de pactos que se hicieron antes de nacer. Así es. ¿Ok? Por lo tanto, la pregunta puede ser un poquitico amplia, pero quizás tú la puedas resumir. Si la víctima y el victimario hicieron ese pacto a través del amor para seguir avanzando, seguir progresando y terminar con una etapa, ¿ok? Sí. Lo mismo ocurre cuando hablamos ahorita de los excluidos o los no excluidos. Yo pacto o se pacta antes de nacer que algo va a suceder, el aborto, o sea, vamos a hablar porque lo mencionaste. Esos pactos vienen a raíz de un aprendizaje que hemos decidido que debemos ya concluir
y si no lo concluimos en la vida, ¿esos son los mismos que regresan? Ujú. Esa es la pregunta, porque estamos hablando de cosas muy fuertes, Sí, 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 sí. emocionalmente fuertes. Veo esas circunstancias como que nos quitan conciencia. Sí, así es. ¿Entiendes? Entonces, para volver al amor de la conciencia, si reconocemos en principio que son experiencias que hay que vivir y le podemos dar la vuelta un poco más, no tan negra, sino con un poco más de claridad, Ujú. en ese momento es que podemos avanzar y enfrentarlos y decir hasta aquí Ajá. o no. Claro. Miremoslo en este sentido. Como tú me lo planteas, digamos que hay una visión desde nosotros como tal, desde el ego, ¿sí? Por ejemplo, no reconocer yo a un victimario cuando yo soy la víctima está muy parado desde el ego, o sea, desde las leyes que nos gobiernan a nosotros acá en esta franja de conciencia. Si subimos más en conciencia, sabemos que hay un orden, que hay una pertenencia y que hay una ley de dar y recibir. Entonces, ese pacto que tú dices lo estamos haciendo desde ese nivel de conciencia superior, ¿sí? Donde se encuentran la víctima y el victimario y dicen, vea, generaciones tras generaciones nos hemos excluido el uno al otro cuando sabemos que formamos parte de lo mismo, ¿sí? Entonces hoy quiero que a través de este proceso que vamos a vivir con relación a esta familia a la cual yo voy a pertenecer y tú vas a pertenecer, esto es muy metafórico, no es que sea como tal así, pero es para que logremos un mejor entendimiento. Entonces, vamos a encontrarnos allá en esa expresión material y vamos a tratar de en algún momento encontrarnos. Tratemos de encontrarnos desde el amor. Claro. Entonces, si yo soy la víctima como tal, si yo subo en conciencia, reconoceré que es que nadie viene a agredirme a mí, que yo soy mi propio agresor. ¿Mm? Ahí vemos un poco la figura de la física cuántica. El ojo del observador transforma lo observado. ¿Sí? Entonces, si yo soy la víctima y estoy viendo la vida como víctima, pues lo único que tengo que tener para compensar esa mirada es alguien que me agreda para ser víctima. Si no lo estoy haciendo de esa manera, pues simplemente, conscientemente no lo estoy haciendo, pero inconscientemente sí lo estoy haciendo. Entonces, por lo tanto, necesitaré una víctima, un agresor, que entre otras ese agresor se convierte en mi víctima como víctima. ¿Sí? Lo requiero. ¿Sí? Si asumo conciencia de pronto, cuando llegue ese momento fatal, crítico, y me doy cuenta que ese que está parado ahí, que me está agrediendo a mí, soy yo mismo, y más bien voy a trabajar mi propio amor, mi autoestima, mi reconocimiento de sí mismo, de pronto no tendrá que expresarse ese agresor. Y le he quitado la carga de fuerza energética con la cual él tenía que llegar hacia mí. Y cuando digo llegar hacia mí, tiene ese mismo sentido biológico que está en la naturaleza. El óvulo espera al espermatozoide, lo femenino requiere de lo masculino que llegue, ¿sí? Pero lo hace desde un sentido de atracción. Pero si el espermatozoide está siendo atraído, ambos están colocando el 50%. No quiere decir que uno sea más o menos responsable que el otro. Los dos tienen igual responsabilidad frente al mismo hecho que es reconocerse a sí mismos. Por lo tanto, también desde el lado del agresor, entonces podemos mirarlo. El agresor siempre necesitará, desde su manera de observar y de transformar su realidad, de víctimas y llegará hacia las víctimas que requieran agresores. ¿Hasta cuándo? Hasta que haga conciencia que hay una fuerza extraordinaria por allí que lo mueve, que se hace consciente y se empieza a relacionar con el amor y empieza a comprender que está requiriendo de víctimas, por lo tanto va a trabajar su propia víctima y su propio agresor. Eso fue hermosísimo. Hermoso. Y realmente existe o tienes para nuestra comunidad y para nosotros alguna técnica que podamos trabajar día a día para ir reconociendo y saliendo de ser agresor o víctima. O Que no preguntas o algo formas como hacer un switch. Claro, Sí. algo que podamos hacerlo constantemente, trabajarlo día a día, poco a poco. Si tienes alguna técnica, nos encantaría saberlo. Pues a ver, en esto un personaje que ha trabajado muchísimo y lo ha hecho de una manera espectacular y recogemos mucho de su legado es Carl Jung. Y él nos habla de la sombra, ¿sí? Y lo recogemos hoy se habla mucho de la sombra, pero la sombra la estamos tratando de leer desde el consciente. Resulta que la sombra tiene un lenguaje que se maneja desde el inconsciente, es metafórico, es simbólico, no es lógico ni es lineal como nosotros lo vemos desde nuestra dimensión. Entonces, por ejemplo, cuando yo menciono este tipo de situaciones que en el ejemplo que acabo de mencionar,
es difícil para la razón aceptar de que la víctima atrae al agresor y que el agresor va y genera toda su movilidad hacia la víctima atraído por ella. Como dije, no es que sea la responsabilidad de la víctima ni del agresor, cada uno comparte el 50% de responsabilidades. Entonces, desde ahí hay muchas técnicas que hoy se están, digamos que, implementando y que las estamos recogiendo y van en el lenguaje del inconsciente. Entonces, el lenguaje del inconsciente, por ejemplo, es de una autoobservación permanente de las palabras que yo expreso, cómo me expreso, de cómo me relaciono con los otros, qué tipo de relación estoy estableciendo a mi alrededor. Se dice, ¿no? Por los hechos los conoceréis, o de acuerdo a lo que tú tienes adentro se ve afuera. Entonces, si yo no me he podido ver adentro, pues lo más fácil será entonces hacer un diagnóstico desde lo que estoy viviendo. ¿Sí? Si yo tengo para mi razón una relación con la vida desde el dolor, pues, y quiero salir de ese dolor, porque hay personas que no se dan cuenta siquiera que quieren salir del dolor. Si yo quiero salir de ese dolor, quiere decir que mi conciencia está hablando por allí, me está anunciando que quiere trascender ese nivel y empiezo a mirar entonces cómo estoy generando yo mismo ese propio dolor. Y me empiezo a autoobservar. Entonces, ¿qué tipo de relaciones establezco? ¿Qué tipo de palabras utilizo? Mis emociones, ¿cómo las siento? Cuando, por ejemplo, estoy cercano al placer, y nos pasa de pronto a muchos, y es que cada vez que construimos escenarios de placer, casi que nosotros mismos los autosaboteamos, los dañamos, los destruimos para lograr complacer esa historia generacional que viene de dolor. Entonces, digamos que una buena orientación que yo les podría dar es que investiguen, averigüen mucho por el tema de la sombra, y desde la sombra se despliegan también muchas formas de reconocerla como tal. Por ejemplo, los chistes también tienen que ver con eso. A veces somos muy chistosos y en el chiste como tal vamos teniendo como una línea. Unos se van por la línea de los borrachos, otros se van por la línea de lo sexual, otros se van por la línea de las agresiones, o el de desplazar a los otros, o el de no reconocer a los otros, etcétera. Ahí nos va hablando el inconsciente. Qué interesante. Ahora, aquí, disculpa, Perla, aquí en el chat nos está escribiendo Mireya. Ella le pareció, colocó acá, me pareció súper interesante sobre lo que hablas de la víctima y el asesino, algo que mencionaste. Sí. Y es increíble cómo trabajo esto, incluyendo lo del asesino. Hace unos años atrás mi hermano fue asesinado y es increíble cómo el universo o mi conciencia aceptó esto con el amor divino. Qué rico. Qué rico, porque no lo estoy diciendo ya yo, sino la vida nos lo expresa de una manera cotidiana. Habíamos pasado y estamos en ese momento de trascender la dimensión lineal, la dimensión de la física mecánica, la dimensión de lo lógico. Y empezamos a comportarnos y digamos que a experimentar, a explorar. ¿Qué pasará si yo logro incluir más bien a ese asesino dentro de mi núcleo o sistema familiar? Y nos empezamos a dar cuenta que, como nos lo dice Yolima, me parece que me dijiste. Mireya, como nos lo dice Mireya, que la vida se transforma por completo. Salimos del rol de las víctimas y apuntamos entonces digamos que yo lo diría aquí en estos términos, empezamos a hacer nuestro camino del héroe, que es el camino de autorreconocernos, integrando cada una de las partes que somos. Nuestros propios asesinos, nuestras propias víctimas dentro de los sistemas familiares que conformamos. Incluso te pregunto, si no hacemos este paso, por ejemplo, en este caso de Mireya, ¿tú crees que se pueda volver repetitivo en otras generaciones? Claro, tendrán que aparecer. Yo pongo un ejemplo siempre en mis talleres y en mis conferencias, y es que tengo un grupo de 10 niños que están entre los 4 y 7 años de edad. Y yo previamente cojo a 9 niños y les digo, van a dejar de jugar con uno de los niñitos cuando yo dé un aplauso. Y ellos son muy obedientes. Entonces, están jugando los 10 niños, doy el aplauso y 9 dejan de jugar con uno. Nada más hagamos la relación de cómo se comportará ese niño en el momento de que es excluido. Ese excluido como tal puede representar el drogadicto, puede representar el agresor, puede representar el que me vino a mí a robar la plata, puede representar el que me vino a mí a agredir en el odontólogo y que me dejó mal hecho el trabajo.
La verdad es que ese que nosotros excluimos tendrá que manifestarse, expresarse permanentemente. ¿Hasta cuándo? Es la pregunta. ¿Cuándo parará esto? En el momento que al niño yo vuelva a dar una palmada y todos los niños entiendan que vuelven a recibir al niño dentro de su juego. ¿Qué pasa con el niño que es incorporado en el juego? Se le olvida casi que su pasado de exclusión y él se integra y todos empiezan a jugar de una manera armónica hasta que nuevamente pase algo similar. En la vida nos pasa exactamente igual. Nosotros estamos excluyendo permanentemente personas, seres que forman parte de nuestros sistemas. ¿Hasta cuándo? Hasta que los incorporemos, vivos o muertos. Una pregunta. Alguien que no excluye, pero otro ha decidido excluirse. La persona que no excluye no tiene que volver a repetir la escena. El que excluye le tocará con algo más fuerte en generaciones o algo similar, pero esa alma consciente que no excluye no lo tiene que repetir porque el otro no lo ha entendido. Ahí hay una variación. Ajá, explique eso bien. Y es una variación y por eso hablamos de las relaciones familiares y siempre he hablado como sistema. Una cosa es el comportamiento individual y otra cosa es el sistema familiar. Como individuos tenemos unos comportamientos, pero la verdad es que lo que más vale es el sistema. Entonces las leyes de las cuales estamos hablando siempre van a prevalecer sobre el sistema independientemente de a quién le toque hacer las repeticiones. Ok, repite eso otra vez. Están las leyes del sistema familiar que quieren que se respete el orden, que haya inclusión, que todos los que nacieron en ese sistema sean incluidos, sean reconocidos y que puedan participar vivos o muertos. Y está la ley de dar y recibir, que es como nos relacionamos en el sistema. ¿Sí? Ahora, uno de esos individuos excluye a alguien, repercute sobre todo el sistema. Y el sistema es el responsable de incluir. Pero, independientemente de quienes empiecen en el proceso de inclusión, transforman todo el sistema también. ¿Sí? Entonces tenemos que trascender un poco la mirada individual para saber que formamos parte de un sistema familiar. Estoy de acuerdo contigo, pero quiero más información porque yo sé que en este mundo, en estos momentos, hay muchos que están teniendo problemas chiquitos, problemas grandes, claro, esto, lo otro, y como hemos hablado de que esto es repetitivo en generaciones, sí, y muchos de nosotros queremos empezar a tomar responsabilidad hoy en beneficio de un mañana, vamos a decir, aunque en el estado cuántico no existe tiempo, voy a volver a repetirte la pregunta. Bueno. Y esta vez quiero una respuesta segura. Vamos a ver qué hay seguro en esta vida. No hay nada seguro. No, lo que pasa es que conozco a muchas personas. Claro. Sí. Conozco a muchas personas que realmente están despertando, están reaccionando, están dándole la vuelta. Y todavía estamos todos como medio confusos de culpa, de yo soy el maravilla, el otro no lo es. Entonces, todavía el ego está ahí. Exacto. Entonces, vamos a colocar un cuadro. El cuadro está en el ambiente familiar. Una persona dentro de ese ambiente familiar decide excluirse. Sí. Ojo, no fue excluido, decide excluirse. Entonces, ese cuadrito donde están todos los demás miembros familiares, dicen, all right. Lo que quisiera es, ¿cómo puede las personas en ese cuadrito hacer para que el excluido, el día que recapacite, no tenga miedo de volver al núcleo familiar? ¿Entiendes? Y cómo se puede no repetir esas circunstancias, porque probablemente son cosas de mucho tiempo atrás. ¿Se acuerdan cuando yo hice el ejemplo con los 10 niños? Los 10 niños fueron, de los 10, 9 tuvieron la información de que iban a excluir a uno, ¿cierto? Eso lo hace, digamos que para el ejemplo lo hacemos de una manera consciente, pero inconscientemente cuando se está comportando el sistema familiar, así fue que operó. No se dieron cuenta que todos habían tomado la decisión de sacar a uno.
Entonces, nuevamente, aquí vienen son las leyes del amor en función del sistema familiar. Entonces, nosotros permanentemente pensamos que, voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana, tenemos un sistema familiar que se ha comportado de una manera, entre comillas, armónica, muy reconocible socialmente, porque dentro de los parámetros de la moral de ser buenos y malos, siempre se han comportado desde el bien, ¿sí? Pues cuando somos excesivamente buenos hay que preguntarnos dónde está nuestro lado oscuro, dónde está parado, dónde lo hemos dejado, dónde lo hemos abandonado, dónde lo hemos excluido. Como no nos podemos dar cuenta porque no somos tan conscientes, la conciencia del orden familiar nos dice, venga, voy a darles una pistica de dónde lo dejaron. Y aparece la oveja negra, aparece el excluido, ese que de pronto cuando nace en ese sistema familiar de tan muy buena moral, resultó ser el drogadicto que además anda en la calle y además duerme en la calle, se alimenta de pronto de las basuras. Pues los excesivamente buenos de una u otra manera tendrán que recoger su partecita, ¿sí? Si somos 10, solamente para un referente para la razón. Si somos 10 miembros de la familia y hay uno que está haciendo ese comportamiento, cada uno tendrá que recoger una décima parte de eso y hacerse consciente de dónde está su oveja negra, ¿sí? Que está representando como eso. Cuando lo recojamos como sistema, cuando lo reconozcamos que él forma parte de nosotros, él no tendrá que cumplir con ese papel y podrá incorporarse dentro de ese sistema familiar de una manera más natural y armónica dentro del orden, la pertenencia y el dar y recibir. Eso está muy hermoso. ¿Sí? Eso está muy cuando hermoso. tú lo expresas de esa manera es muy hermoso. Ahí no es hermoso lo que yo estoy diciendo ni lo que estoy hablando. Lo que es hermoso es comprender cómo funciona el amor. Y el amor siempre tendrá la finalidad de incorporar, de recoger, de no excluir, de no a la polaridad, de a cada uno darle lo que le corresponde, dar y recibir, de que todos pertenezcamos y formemos parte de. Las guerras que hoy estamos viviendo a nivel del mundo tienen que ver con eso, no es con otra cosa. Si nosotros acá estamos viviendo de una manera cómoda, tranquila y muy especial, pues hay otros que están viviéndolo de la otra manera y ellos somos nosotros. Pero ahora sí se puede visualizar y es un trabajo muy profundo. Sí. Es un trabajo que no es fácil, pero sumamente posible. Ajá. Tengo entendido que vas a dar un taller aquí en la ciudad de Miami el 18 de octubre. ¿Te gustaría compartir la información? Oh, claro que sí. Precisamente en ese taller vamos a tener la oportunidad de, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hablar de estos temas, mirarlo allí de pronto con relación también a muchas situaciones prácticas de las personas que están allí participando, configurar de pronto los esbozos del árbol genealógico para que los sigamos estudiando, ver qué compromisos y qué misiones de una u otra manera se han adquirido a nivel de los sistemas familiares. Esto lo vamos a hacer el 18 de octubre desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde y podríamos colocar de pronto más adelante en este video que se va a colgar o en la página, o pueden visitar mi página web que es www.cosmos-tao.com y allí van a encontrar la información del sitio exactamente donde vamos a hacer el evento. Como les repito, va a ser el 18 de octubre desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hablaremos de el amor de la conciencia en las relaciones familiares y creo que va a ser muy, muy ameno para ustedes que quieran participar, tanto como para mí también, que va a ser muy importante. Esperamos que nos envíes información cuando lo tengas preparado. Nos encantará publicarlo en nuestros medios sociales. Muchas gracias. Te queremos dar las gracias por otra entrevista maravillosa que hay que escucharla varias veces para que penetre en nuestros egos. Entonces, muchas gracias otra vez, Indy. Gracias de verdad y seguimos en contacto. Claro que sí. Seguimos en tu conexión espiritual. Gracias. Gracias. Un abrazo y muchas gracias, Perla Indira.